En el dibujo de AutoCAD tenemos los poliedros regulares, que como sabemos son figuras que tienen caras que son polígonos regulares, o sea, polígonos que tienen los lados y ángulos iguales. Si giramos ligeramente la figura, podemos observar cómo sus caras realmente son todos polígonos. Bueno, una vez ya que tenemos los poliedros regulares, lo que vamos a hacer es obtener los deltaedros a partir de estas figuras. Como sabemos, los deltaedros son poliedros convexos, o sea que no tienen hueco, o lo que es lo mismo, al prolongar una cara no corta otras, ¿no? Y tienen todas las caras iguales, que son todas triángulos equiláteros, o sea que cualquier poliedro de triángulos equiláteros es un deltaedro. Y como sabemos, pues existen 8 deltaedros, ¿no? Y aquí ya tenemos 3. Tenemos este, ya que tiene caras que son polígonos regulares, triángulos equiláteros, este otro y este otro. Bueno, pues ya si tenemos estos, lo que vamos a hacer es separar el cubo, que en principio no lo vamos a necesitar para hacer los 8 deltaedros, mientras que de estos vamos a obtener los otros 5. Separamos también este, ya que tampoco lo vamos a necesitar. Entonces cogemos la primera figura, la copiamos, el icosaedro regular, y vamos a obtener otro distinto. Vamos a colocarlo, por ejemplo, vamos a quitar el F8 para mover con más facilidad. Bueno, tenemos aquí la figura copiada y ahora lo que vamos a hacer es cortar la figura. Escribimos CO, que es corte, o bien corte, designamos el objeto, Enter, plano cortante, 3 puntos, Enter, y marcamos estos 3 vértices. Y mantener este lado, mantener ambos lados, por ejemplo. Eliminamos el de abajo y ya tenemos ahí, a ver si hemos cortado bien, una pirámide de esa figura. Bueno, una vez que tenemos esta pirámide, la copiamos y lógicamente esta figura no es un deltaedro porque la cara inferior es un pentágono regular, pero si hago la simetría 3D, escribo simetría 3D, pincho en la figura, Enter, y 3 puntos para la simetría, pues este punto y este, por ejemplo. Y borrar objetos originales, no. Bueno, pues aquí tenemos otra figura que es un deltaedro, porque como podemos verificar está formada por triángulos equiláteros. Vamos a guardarlo, archivo, guardar como, ya que se cuelga con facilidad. Entonces vemos que esta figura es también una dipirámide del deltaedros. Bueno, si giramos ligeramente podemos observar ahí ya la dipirámide, ¿vale? Figura formada por 2 pirámides, con lo cual ya tenemos otra de las 8 figuras. Vamos a cambiarle el color para tenerlos distintos. A ver, vamos a seleccionar y le damos el color magenta. Bueno, una vez que tenemos esto, como está formada por 2 piezas, la podemos unir si queremos. Escribimos uni y así es una sola entidad. Designamos objetos, los dos, y ahora ya es una sola pieza.
la movemos, ya vemos que selecciona todo y vamos a colocar este vértice aquí sobre esta línea. Bueno, pues ya tenemos, como decíamos, 4 deltaedros, ¿vale? El octaedro, el tetraedro, el icosaedro y este que es una dipirámide, una figura formada por dos pirámides, ¿no? Ahí los vemos ya en movimiento. Bueno, seguimos construyendo nuevos deltaedros. Podemos coger ahora, por ejemplo, pues una pirámide de estas y vamos a hacer una pirámide, por ejemplo, esta figura, y cogemos una de estas pirámides. Entonces, copiamos la figura, vale, y ahora la cortaremos como hicimos con la anterior, CO, Enter. Tres puntos, Enter, marcamos este punto y el otro vértice. Y mantener ambos lados, Enter. Con lo cual ya podemos separar el octaedro en dos pirámides, como vemos aquí. Bueno, pues ahora se trata de construir otra figura formada por esta pirámide y por otras dos. Para ello, y luego con triángulos centrales. Para ello lo que podemos hacer es coger y dibujar un triángulo en este plano. Ahora el procedimiento pues ya no es tan sencillo. Si nos ponemos en planta, vamos a eliminar aquí el dodecaedro, que ya no nos sirve y no es un deltaedro, ni se puede obtener a partir de él ninguno directamente. Vamos, por truncamiento podemos obtener lo que queramos, pero bueno. Entonces tenemos aquí la figura formada por dos pirámides y ahora haremos un triángulo. A ver, un triángulo polígono. Venimos aquí, número de lados 3, Enter, lado Enter, punto inicial y punto final del lado. Vale, ahora lo giramos en 3D, gira 3D, Enter. Cogemos aquí la figura, Enter, dos puntos para el eje de giro este y este, por ejemplo, y ángulo de rotación 90. Bueno, con lo cual hemos colocado un triángulo ahí sobre la cara en vertical. Y ahora lo que hacemos es extruirlo. Entonces escribimos extrusión EXT, a ver, EXT, designar objetos para extruir el triángulo y altura pues hasta aquí. Bueno, nos pasamos, repetimos extruir, entrada reciente, extrusión, cogemos el triángulo y venimos hasta este punto. Bueno, ahora ya tenemos ahí un prisma añadido y ahora llegará a componer sobre estas dos caras cuadradas dos prismas, dos pirámides como esta. Entonces copiamos la pirámide, una y otra, y la alineamos. Escribimos ali,
Bueno, ahora que tenemos las pirámides, vamos a ponerlas aquí. Entonces designamos objetos ahora primer punto de origen y punto final o punto de mira. Segundo punto va a venir aquí y el tercer punto, por ejemplo va a venir aquí. Bueno, con lo cual ya casi tenemos completa la figura. Le damos a guardar y ya para no colocar con el comando alinea la figura aquí, podemos hacer la simétrica de esta figura, la simetría en 3D. Ahí tenemos la nueva figura ya casi completa. Entonces ahora, en vez de colocar esto con el comando alinea o ali como alias, vamos a hacerlo con el comando simetría 3D para variar. Simetría 3D. Designamos objeto enter, 3 puntos, enter, que es el plano de simetría. Entonces tenemos primer punto, segundo punto, nos acercamos aquí, segundo punto, vamos a coger aquí el punto medio y el tercer punto y borrar objetos, no. Bueno, pues ahí tenemos ya la figura formada por triángulos equiláteros y no conviene darle un mismo color para que se diferencie bien que ahí en el centro de las tres pirámides aparece un prisma en color azul y ahí tenemos ya otro nuevo deltaedro. Podemos verificar que efectivamente está formado por triángulos equiláteros. Si realmente estos dos triángulos de aquí arriba o estos dos fueran coplanares, ya no serían dos triángulos, sería un rombo, con lo cual ya no tendríamos un deltaedro, pero como vemos los ángulos hace que no sean coplanares, ¿vale? Ya que aquí tenemos un ángulo de 60 y aquí tenemos la inclinación de las caras de esas pirámides, ¿vale? Que no coincide con el ángulo de 60, claro, ya que esta cara está inclinada. Bueno, tenemos ahí otra figura. Nos colocamos en axonometría isométrica, pinchamos en este icono y estamos dibujando las figuras sobre esta. Entonces la vamos a copiar para que se vea más clara y la vamos a girar. Entonces venimos aquí, escribimos gira, GI, enter, designamos objetos enter, cogemos un punto y lo giramos ligeramente en una vista que se vea un poco más clara. Bueno, pues ahí lo tenemos. Desplazamos de enter, cogemos el objeto y cogemos el vértice y lo colocamos aquí, con lo cual ya tenemos ahí 5 deltaedros, ¿no? Le damos a guardar y giramos ligeramente la figura para ver los 5 deltaedros bajo otra perspectiva. Bueno, una vez que tenemos estos 5, vamos a hacer ahora, por ejemplo, otra figura formada por, vamos a coger, pues por ejemplo, este tetraedro y le vamos a reducir el tamaño.
Entonces escalamos ES, Enter, ES es escala, pinchamos aquí, cogemos este punto y factor de escala punto 3. Punto 3. Bueno, lo hicimos un poco pequeño. Control Z. Vamos a escalar ES, Enter a la mitad. Designar objetos punto de base el vértice y factor de escala punto 5. Bueno, pero ahí tenemos ya el tetraedro, lo vamos a copiar y unimos dos tetraedros teniendo otro nuevo deltaedro. Entonces colocamos las figuras en una posición para poder realizar la unión fácilmente. Entonces alineamos Ali, Enter y traemos este punto, por ejemplo, aquí. Este punto, por ejemplo, aquí. Y este vértice, por ejemplo, aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos ahí una figura formada por dos pirámides, por dos tetraedros, o sea que es otra bipirámide, pero aquí está formado por pirámides de 4 caras laterales y aquí por pirámides de 3 caras laterales, con lo cual ahí tenemos ya otro deltaedro y ya vamos completando la colección. Vamos a darle otro color y vamos a unir las dos piezas ya que son, como vemos, independientes. Entonces pinchamos en las dos, escribimos uni, Enter y vamos a pinchar en las dos. Ahora ya son una entidad. Vamos a coger la figura y le damos otro color. Bueno, ahí tenemos otro deltaedro. Lo desplazamos de Enter y lo colocamos también aquí. Si queremos verlo mejor podríamos girarlo, pero bueno, también podemos girar nuestras figuras. Entonces venimos aquí y las giramos para verlas según otra perspectiva. Bueno, pues como decíamos ya tenemos 6 figuras de las 8 correspondientes a poliedros convexos con triángulos equiláteros. Para hacer el séptimo deltaedro cogeremos estas dos pirámides, las copiamos y deberemos meter entre ellas un antiprisma. Entonces giramos esta figura, la giramos en 3 dimensiones, gira 3D. Recordamos que un giro en 3D es respecto a un eje de giro, mientras que un giro en 2D es respecto a un centro. Entonces cogemos el objeto Enter, eje de rotación, 2 puntos, pues cogemos esto como eje de rotación y para invertir la figura tendremos que girarla 180 grados. 180. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura girada, de manera que si la unimos con esta saldría una dipirámide. La desplazamos y ahora hay que unirlas de manera que habrá que girar una respecto a la otra. Pues como vemos, este punto viene a parar aquí 45 grados. Escribimos G o gira o pinchamos en este icono, en este comando. Designamos objetos punto de base 1 cualquiera y ángulo de rotación ponemos 45. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura
Y ahora, si por ejemplo la centráramos con esta, ahora deberíamos colocar triángulos laterales, ¿no? Dándole la altura que corresponde. Entonces para ello deberíamos ponernos en un alzado. Ahora ya es algo más complicado de realizar. A ver si nos ponemos en un alzado. Ahí las tenemos. Entonces nos acercamos, cogemos esta figura y cogemos esta otra. Bueno, ya tenemos ahí las dos figuras y sabemos que van a ir colocadas más o menos así. Y ahora habrá que colocar caras triangulares entre ambas, colocando un antiprisma entre las dos pirámides, ¿no? Entonces, para saber la altura real necesitaremos colocar primero un eje vertical que alinea este punto. Tenemos que hacer una línea con F8 para que salga perfectamente vertical. Bueno, y una vez ya que tenemos esa línea, ahora habrá que coger esta distancia y hacer una circunferencia. A ver, nos acercamos, una circunferencia cuyo centro sea este punto y el extremo esto. Bueno, dibuja una circunferencia de mayor tamaño, ya que coge referencias espaciales y no planas. Entonces, antes de nada, centramos las dos figuras. Para hacer un mejor centrado, giramos ambas. Vale, y ahora se trata de colocar esta. Desplazamos y colocar el vértice sobre ese eje en vertical. Lo traemos aquí. Ahora tenemos ya las dos perfectamente alineadas en el eje vertical central, con lo cual a ver si de esta forma podemos, vamos a desplazar esto. Bueno, pues bajamos otra vertical por este punto. Y ahora se trata de girar un triángulo hasta que corte esta línea para saber la altura real del prisma, del antiprisma. Entonces tenemos aquí la figura y haremos entonces el giro. Entonces para ello cogemos un polígono regular de 3 lados, enter, L, enter, punto inicial y punto final del lado. A ver, no dibuja en ese plano. Entonces para que dibuje en ese plano tendremos que coger, vamos a coger por ejemplo este icono, o mejor este, 3 puntos. Sistema de coordenadas con 3 puntos, cogemos el primero, el segundo y el tercero. Ahora tenemos el sistema de coordenadas alineado con esta cara, con lo cual supongo que no planteará problemas para dibujar la figura
tres lados, L, Enter, punto inicial y punto final. Bueno, ya tenemos ahí el triángulo. Bueno, y una vez que tenemos este triángulo, hacemos la perpendicular desde este punto final. Antes de nada vamos a hacer el simétrico, ya que ahí está solapado con la cara y no detecta bien. Entonces escribimos simetría, o bien venimos a este icono simétrico de este triángulo respecto al eje formado por estos dos lados. Bueno, ya no necesitamos este de aquí sobre la cara, y ahora se trata de girar esta figura hasta que corte este eje, con lo cual hago desde este punto una perpendicular o una línea al punto medio, y la circunferencia pasará por estos dos puntos. Ahora hay que dibujar en este plano, entonces vamos a coger tres puntos, este y este, con lo cual ya tenemos los ejes colocados ahí. Ya solo falta hacer una circunferencia que tenga por extremo este punto final. Bueno, de esta manera ya sabemos que el triángulo equilátero, su posición real es esta, desde aquí hasta este punto y ahora hasta este punto. Ahí tenemos ya la figura y en consecuencia podemos desplazar ya la pirámide y ya está completa la figura. Le damos escape, desplazamos pirámide, traemos este vértice a este punto. Bueno, pues esta ya es la figura. Por último, la copiamos para no interferir en todo el trazado y los procesos de cálculo para llegar al ejercicio. Y ahora ya vamos a completar, lo que pasa que la queremos tener sólida. Entonces, bueno, para hacerla sólida podríamos ir cortando la pieza. Entonces, vamos a hacerla sólida, por ejemplo, con un cilindro. Vamos a coger aquí el sistema objeto y a ver si aquí me dibuja un cilindro. Dibujamos entonces el cilindro o prisma o lo que queramos, a ver si me dibuja en esta cara. Hago una línea que venga de este punto a este y ahora cojo el centro del cilindro en este punto. No está dibujando ahí, entonces cogemos sistema de coordenadas de 3 puntos, por ejemplo. Entonces cogemos este punto y, por ejemplo, este punto. Y ahora ya tenemos el sistema alineado con esa cara, con lo cual sí que podemos dibujar el cilindro y darle la altura hasta este punto. Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos empezar a cortar. Ponemos en modo alámbrico y variamos los colores de las pirámides para verlas mejor. Y ahora vamos haciendo cortes del cilindro para obtener ya la forma sólida. Pero si no, podríamos hacerlo con 3D cara, 3C y con otras órdenes
o con modo alámbrico o con líneas, etcétera, pero esto nos permite tener una figura sólida, con lo cual cortamos CO, Enter, designar objetos, el cilindro, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos este extremo de la pirámide, este vértice de la pirámide, este otro vértice y este vértice, y mantener este lado. Bueno, pues ya tenemos ahí lo que va a ser un plano de esa cara. Ahora hacemos otro corte, CO, no sé si esto se verá mejor sólido. Sí, lo que pasa es que no podemos marcar los puntos. Ahí tenemos ya una cara triangular, que va a ser esta. Bueno, entonces volvemos al modo alámbrico, escribimos CO, Enter, designamos el cilindro otra vez, Enter, y marcamos 3 puntos, Enter. Entonces cogemos este punto, espero que lo haya cogido bien, este punto y este punto, y quedarme con este lado interno. Bueno, ya tenemos ahí otra cara, hacemos la siguiente, escribimos CO, Enter, otra vez cortamos el cilindro, Enter, 3 puntos, Enter, marcamos punto final y punto final, vértice, y nos quedamos con la parte interna. Ya tenemos ahí otra cara. Ahora hacemos el siguiente, CO, Enter, volvemos a cortar el cilindro, Enter, 3 puntos, Enter, primer punto, segundo punto y tercer punto, y nos quedamos con este lado. Ahora vamos a por el siguiente. Entonces recordamos que tenemos aquí, ahora ya hay mucha línea ahí, no se distingue muy bien, vamos a ver si va construyendo esto. Ahora aquí se ve mejor. Escribimos CO, Enter, cortamos el cilindro, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos primer punto, segundo punto y tercer punto, y quedarnos con la parte interna. Le damos a guardar y ya casi lo tenemos. Escribimos CO, que es corte, Enter, designar el cilindro, Enter, y 3 puntos, Enter, marcamos entonces primer punto, segundo punto y tercer punto, y mantener este lado interno. Bueno, vamos ya a acercarnos al final. Escribimos por último CO, Enter, designamos el cilindro, Enter, 3 puntos y marcamos este punto y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Bueno, ya parece que solo queda un corte. En todo caso, mientras no lo veamos sólido, porque ahí tenemos el triángulo dibujado, no lo vamos a ver claro. Si queda ese trozo y ya tendremos la figura completa. Entonces lo ponemos alámbrico otra vez y hacemos el último corte. CO, Enter,
designar objetos para cortar este, 3 puntos, enter, y marcamos este punto, este y este punto, y quedarnos con la parte interna. Bueno, pues ya tenemos el antiprisma junto con las dos pirámides de base cuadrangular que genera el séptimo deltaedro que estábamos buscando. Ahí lo vemos. Figura formada por un antiprisma de bases paralelas cuadradas a los que unimos dos pirámides, obteniendo el nuevo deltaedro, completando ya así el séptimo y penúltimo deltaedro. Lo copiamos y lo convertimos en una entidad única. Le damos a guardar. Entonces copiamos la figura, ya que a lo mejor nos hace falta con los cálculos independientes y con sus partes diferenciadas. Y ahora eliminamos estas dos líneas, eliminamos esto de aquí y unimos las tres, escribimos uni o unión, o en este icono pinchamos y ahí ya una sola pieza, y cogemos la pieza y le damos un color verde, por ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos otro deltaedro que colocaremos alineado con los anteriores. Pues nos ponemos en perspectiva y lo desplazamos quitamos el orto y ahora nos acercamos teniendo ahí ya 7 de los 8 deltaedros existentes. Desplazamos de enter y cogemos este vértice y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Desplazamos de enter, vamos a coger el vértice, que no cogimos el vértice, cogemos el punto final aquí y lo colocamos en un punto cercano de esa línea, y esto, para diferenciarlo de la figura adyacente, le damos otro color. Bueno, pues ya tenemos ahí 7 figuras, 7 deltaedros, ¿no? Bueno, aquí tenemos el octavo y lo vamos a recortar para construir, ya que es el más difícil de entender. Tenemos ya entonces las pestañas para poder pegar una vez que recortamos y doblamos las distintas caras, y ahora hacemos el anexo entre las caras después de girarlas. Bueno, tenemos ya aquí el último, el octavo deltaedro, y como podemos ver es una figura, por eso la construimos en 3D, mucho más compleja, estudiada en el año 1947 por Freudenthal y Barden, que la descubrieron. Si nos fijamos, aquí tiene dos triángulos y aquí otros dos tienen la misma disposición, y esto es como si fuera un octaedro. Si nos fijamos, si tapo esto es un octaedro, pero en vez de tener estos 90 grados, pues sea abierto. Y encaja aquí con otro octaedro. Tapo esto y aquí tenemos el octaedro abierto. De manera que entonces esto, al ser abierto, va a formar en esta vista un pentágono. Será la proyección en planta. Si por ejemplo nos colocamos así en planta, pues vemos que esta es la planta y el alzado es idéntico, pero girado 180 grados, o sea que este sería el alzado, ¿no? Como vemos es idéntico a la planta. Bueno, pues esta figura, que es ese octavo deltaedro, que era el que nos faltaba por hacer, no lo hicimos con AutoCAD, pero es mucho más complejo y
hay que hacer productos de giros. Entonces es también un sólido de Johnson. Como sabemos, Johnson hizo los poliedros que faltaban, que no entraran dentro de la clasificación de los anteriores, de regulares, arquimedianos y todos aquellos que tuvieran polígonos regulares, ¿no? Bueno, decíamos, es el último que nos faltaba por ver y se llama biesfenoide Romo. También se llama disfenoide Snoop. Y en su tiempo, en 1947, Freudenthal, pues en aquella época lo llamaron dodecaedro siamés, ¿no? Bueno, alguien podrá decir, tiene las caras regulares, es un poliedro regular. No, por varias razones. Bueno, ya sabéis que los regulares se pueden inscribir y circunscribir y coger una esfera media, ¿no? O sea que se pueden meter en esferas, ¿no? Este no se puede, por su irregularidad. Y luego también porque algunos vértices, como veis aquí, este tiene en realidad 4 caras anexas y este, por ejemplo, tiene 5. Otra irregularidad más, y podríamos ver muchas más, las simetrías, etcétera, ¿no? Bueno, este poliedro lo sabemos que Johnson lo clasificó junto a los otros en 1966, que es cuando describió sus 92 poliedros, y no se puede hacer mediante truncamiento de los platónicos o arquimedianos, ¿no? Como pasa con muchos de Johnson, ¿no? Vale. Bueno, por último decir que tiene, como podéis ver aquí, aquí tiene 5 caras, aquí otras 5 y entonces aquí 2 más, o sea que tiene 12. También se puede considerar como un antiprisma deformado, o sea que si cogemos un antiprisma de manera que cogemos el cuadrado aquí y lo fragmentamos en 2 triángulos equiláteros arriba y abajo, pues aquí tenemos todas las caras laterales del antiprisma sometidas a esa deformación del cuadrado que se transformó en 2 triángulos equiláteros, ¿no? Bueno, pues es otra de sus utilidades y de su interpretación espacial, de su fundamento, ¿no? Por tanto, tiene 8 caras triangulares del antiprisma más estas 4 que ya dijimos, ¿no? O sea que tiene 12 caras, ¿no? Mientras que tiene pues 18 aristas y 8 vértices. Bueno, pues esta es la figura que nos faltaba. Ya digo, es bastante compleja porque aquí los ángulos de 90 grados pues no existen, ¿no? Entonces a la hora de hacer los desabatimientos de caras pues no podemos seguir los métodos convencionales, sino que hay que seguir otros métodos bastante más complejos, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esta vista, que es la más representativa, puede ser una planta, un alzado. Entonces tendremos, para esta planta, por ejemplo, tenemos la planta, el giro de 90 grados hace que salga la misma vista, pero girada, pues eso, 180 grados en el plano. Y por último el perfil hace que salga esta vista, que como vemos es también bastante inusual e ininteligible respecto a las otras dos para entender la figura del biesfenoide Romo, o también llamado usualmente disfenoide Snob, ¿no? Bueno, pues esta es la figura en cuestión y el octavo deltaedro, o sea, figura formada por triángulos equiláteros que nos faltaba por ver, ¿no?